uste dut zerrenda eman dezula, Bai. Pape barruan. Bai. Pape sartu da eta geratu da Robert Correa. Orduan, esan nahi du, Pape ja nahiko rekuperatuta dagoela. Bai, ez dakit 100%, baina aste guztize taldia zen jau, ja pasadan aste beso zerreia ben taldiaz, gero gatoz, erdikanpokuek eguenien batek jokatu haben bik partidu guztize, gero batek erdixe, eta hori pentsaute, esagu, igual azkenengo minutuek, ero gehi, ordu erdiero, igual bida baten bat horrez, eta horregatik eron dugu. Bueno, kopatzean gatu da, irakurketa egin behar dena egin, baina orain partidu garrantzitsua dator, oso garrantzitsua. Irakurketa, boixe, klasifikazio bi eukiguz eta bat kanpoen geratu ga, baina nipitzot, 3 partidutik 45 minutu jokatu gole ondo ero, ez? Beste partidu bitierdi oso gaizki jokatu gu, ez? Eta, bueno, zuk esasune, hori ja hor geratu da, eta oin ja bixer partidu oso garrantzitsu dekogu, Zeltan kontra, Europe txartu dauz, ez puntu asko dekogu, 6 puntu gureti dauz, eta, bueno, guretzat, zeo zerretaratian, irabazten badugu da, 9 puntu eta gola beraje eurekin, eta empatatzen badugu, 6 puntu eta gola beraje, ez? Bueno, goi ez irabazten, goi ez dana emoteko eta konzentrate jokatzeko irabazteko partidue, baina Europe eurentzat be oso garrantzitsu partidue. Eurentzako gila labizikoa, baina bai. Zuk esan dezuna, aldeak asko nabarmenduko eriatekia. Jolanda, ez gurekin bai, eta gero ez dakit beste talde batzuk egongo dien hor, eurekin, baina bai, gurekin alde hondi izango zan ez, eta pentsatut eurek esaten da biela, oso partidu importanti da eurentzat, eta, bueno, gentien laguntza bidabiela, eta, bueno, hori badakigu, eta nik pentsatut guk, gure partidu ona egin badugu, guk konzentrate juten baga, guk egin badugu, guk enbioguna, seguru partidu ona egingo dule, eta aukerak egongo dira irabazteko. Gaur ikusi da, entrenamentuan. Lehenengo zatixe 5 minutu izan die, baina oso txarto talde batek, eta pentsatozu bronka bat bier da biela, espabilitako, eta hori ez da balan, ez? Ja, zuk azten pasa txarto partido bat, ja, albotik bronki batzutan ez da entzuten, eta gero aldatzi oso gatsa da, ez? Eta hasiera ona zen biogu, gero partido nahieko. Zelta oso egoera larrian esan dagoela, hori euren onerako edo txarrerako izan legezen, batzutan presio horrek lagundu egiteizu, beste batzutan hankak gelditu. Bai, egize da. Ez dakit eurentzat zelan izango dan, baina bai, normalien responsabilidade handixe da, eta hori batzutan gelditu itzotu, eta beste batzutan ez itxak horretzozu, eta baina, bueno, ni pentsat guk ondo egoten baga, eurentzat oso gatsa izango dela, irabaztie. Guk barrutik ondo tapa egiten badugu euren jokue, ni pentsat eurentzat ez dela izango erreza. Eta, bueno, jokari osan adekez, baina hor datzen dau, eta zozagatik dau. Azken denbora dietan, jagoaz masek nahi min egin. Bai, beti golak sartzen dauz, gurekin, gure kontra. Horten ez daui hain ondo, baina hor dau, eta igerritzen da berak jokatzen da benien, eta igerritzen da berak baloi hartzen da benien, eta, bueno, ez da izen bihar gure lana bakarrik bera geratzie, da taldi geratzie, berak gol bat sartzen badau, baina guk bi sartzen badugu, hoxe da, ez? Ez da bakarrik berak ez da bela jokatu bihar. Berai baloi gutxi hau heltzen badatza, igual guretzat errazago izango da. Zenbakiak egin behar dira, bigarren minutunean sartu gara, oso garrantzitsua ez galtzea Zeltaren aurka eta aberaxe ere kontutan hartu gara. Jolanda, ja dana kontetan dau, ez? Eta, hombre, ez gan bierra pentsamentuaz hemen irabazi dugu, eta aberran ez bada, empatiaz bakarrik ez dala, ez, nekue.
irabazi bidala, eta galtzen bagu bataz, ez dela, hori ez dugu pentsau bier, ez? Azkenien, puntu asko geratzen di, ez? Eta talde asko geratzen di hor. Eta gure pentsamentu izan bidala, konzentrote eta juenara irabazteko pentsamentuaz bakarrik. Bihar klabe izan daiteke Eibar izatea, Zelta baino gehiago. Bai, ni pentso baietz. Ni pentso guk barakidule eurek zer dien. Ez zela jokatzen da bien, eta gero jokari oso ona deke zela. Baina guk taldi izaten baga, seguru aukiko dugule irabazteko partidua. Después del buen partido contra el Atlético de Madrid, esa victoria, llega la derrota en Copa del Rey. ¿Con qué sensaciones os presentáis al partido contra el Celta? A ver, la Copa nos habíamos clasificado otros 2 eliminatorias sin hacer gran fútbol tampoco, ¿no? Yo creo que de 3 partidos de Copa solo ha habido medio partido en el que hemos estado bien, ¿no? El segundo tiempo de Logroñés. Cáceres te clasificas pero no juegas bien y Badajoz no te clasificas, y en Logroño el primer tiempo tampoco juegas bien, o sea que si fuese solo por eso, los partidos que hemos tenido ahí entre medias de liga, pues también hubiésemos ido mal, ¿no? Yo creo que están ahí, esos partidos los hemos hecho y están ahí, y me imagino que todos tenemos en mente, pero yo estoy convencido que vamos a ir pensando solo en el partido de mañana. Ya hoy el entrenamiento es solo pensando en el partido de mañana, y ya solo cuenta en cómo estemos nosotros. Si nosotros estamos bien, yo creo que les complicamos la vida a ellos. Por cómo llegan los dos equipos en la clasificación, ¿notáis que es un partido, todos son de 3 puntos, pero este quizás es de más de 3 puntos? Sí, ahora se empieza a contar, ¿no? El golaveraje, lo que hemos hecho entre los dos equipos. Aquí ya hemos jugado, ganamos, allí jugamos ahora. Sí, se cuentan muchas cosas, ¿no? Porque no sabes al final de temporada cómo vas a llegar, ¿no? Y sí, muy cerca de ellos, o ellos por delante, tú por delante, y al final todo eso cuenta, ¿no? Pero allí no vamos a ir con el pensamiento ese, sino que vamos a ir con el pensamiento que queremos ganar, que queremos hacer un buen partido, que es el Celta, que está debajo nuestro, pero no pensando que está debajo nuestro para pensar que no va a estar bien, o pensar que si le ganamos ya nos olvidamos de ellos. No, yo creo tampoco, ¿no? Queda toda la segunda vuelta todavía, será más complicado para el que pierda, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la semana que viene habrá otro partido. Hay que tener una atención especial en Yago Aspas, su mejor jugador, sobre todo viendo lo que os hizo el año pasado, que no hicieron un buen partido, pero con 2 zarpazos. Sí, y en general él nos ha metido goles, en Copa también, hace 2 creo que fue, que hicimos un muy buen partido allí, salió él y nos metió gol. Y él es un grandísimo jugador, no nos podemos obcecar solo en él, ¿no? Si nos obcecamos solo en taparle a él, primero estoy convencido que no lo haríamos bien, y luego encima dejaríamos a otros que también tienen muy buenos futbolistas por dentro, que si juegan cómodos al final serán difíciles de pararles, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de equipo, de que ellos no jueguen cómodos como equipo, ¿no? Si ellos no juegan cómodos como equipo, no pueden circular el balón con velocidad, si ellos no pueden entrar por dentro, si ellos cada vez que reciben el balón está uno de los nuestros cerca de ellos y se les complica, seguro que tendremos opciones de ganar. Hablabas de que tienen muy buenos futbolistas. ¿Cómo se puede explicar que una plantilla con el talento de Yago Aspas, Denis y Rafinha, que vienen del Barça, Santi Mina, que llega del Valencia, que les pase esta situación, teniendo en cuenta que ya les pasó la temporada pasada? Joder, es que el fútbol es un poco esto, ¿no? Al final, hoy en día, con esto de los dineros, que hace 4 o 5 años ibas a segunda división y por medio millón podías firmar a cualquiera. Este verano eran 3 o 4 millones de jugadores de segunda división. Yo solo hablo de jugadores que podemos firmar nosotros. Y en realidad la diferencia es el mismo jugador. Es el mismo jugador que hace 4 años podía valer medio millón y ahora puede valer 4 millones. Pues entre los que esos tan buenos que dices tú, que ahora pueden valer 18 o 20, antes valdrían 4 o 5. Y es el mismo jugador. Y luego son buenos jugadores, pero hay que demostrarlo día a día, domingo a domingo, y en el sitio donde estás. ¿Vienes de dónde? Sí, pero ahora estás en otro sitio. Hay que jugar en ese otro sitio, ¿no? Por eso te digo que quitar los grandes cracks, los grandes futbolistas
que jugarán bien en todos los lados y harán buenos a todos los equipos. Los demás somos para pelear, podemos jugar, estar aquí un año, al año siguiente podemos estar en el otro lado y al año siguiente en el otro, y cada año tener que pelear para ser un buen futbolista. ¿Importa más tener entonces un buen equipo que no tanto buenos cromos? Lo que pasa es que los buenos cromos a veces te hacen buen equipo también. Esa es. No es fácil llevar a grandes futbolistas, porque al final, si igual tienes que dejar a alguno fuera en momentos determinados, ¿no? Y eso no es sencillo. Pero al final hay que buscar un poco, hay que juntar un poco todo, ¿no? El futbolista bueno, te puedes atascar partidos en momentos determinados sin jugar bien, pero sin embargo, claro, si solo te desatasca 3 partidos en toda temporada, ¿el resto qué hace, no? Y sin embargo, uno que no es tan bueno, pues te puede ayudar a ganar más partidos, ¿no? Pero hablando de jugar como equipo, mañana ¿hasta qué punto será importante que el Eibar juegue como equipo? ¿Cómo está con esto? Pues muy por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Aparte de ellos tienen un buen equipo, tienen buenos futbolistas, tienen un estilo de fútbol que lo sabemos todos. Si ellos les dejamos hacer lo que a ellos les gusta, seguro que lo pasamos mal, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que ayudar mucho entre nosotros, tenemos que hablar mucho entre nosotros, sabiendo que en un momento determinado alguno de los nuestros va a pasarlo mal con un rival, pero si tenemos esas ayudas, pues seguro que se lo pasará mejor. Mañana más que nunca será importante ese aspecto, el aspecto de ser Eibar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que ser difíciles, y el ser difíciles para el rival quiere decir que nosotros podamos hacer cosas para poder ganar. No solo difíciles y ya está, y me quedo en eso. No, tenemos que ir y tenemos que asustarles y tenemos que llegar al área contraria. Si somos capaces de eso, estoy convencido que les tutearemos y estoy convencido que podremos ganar el partido. Ellos están en una situación incómoda cuando menos, es verdad que queda mucho para acabar. ¿Crees que la presión les puede beneficiar o dar alas? A veces te hace ser más fuerte, ¿no? Y tiene que ser ahora, puedes pensar, ¿no? Y tiene que ser ahora, y son capaces, ¿no? Yo creo que ese es el gran futbolista, ¿no? Al final, el muy buen futbolista. Puedes tener muy buenas condiciones, pero si no tienes eso bueno, al final no eres, porque al final en una temporada, en tu vida futbolística, te puedes encontrar muchas veces en ese sentido, ¿no? De tener que sacar las castañas del fuego al equipo, ¿no? Y si no tienes esa mentalidad, es muy complicado, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo creo que tienen jugadores que han jugado en muy buenos equipos, y eso también a veces te hace ser fuertes mentalmente. Si son fuertes mentalmente, saldrán porque tienen un buen equipo. Que no, es lo que nos tenemos que aprovechar los demás. Venís de ganar al Atlético en Liga, venís de hacer buenos partidos en la competición doméstica. Un poquito dar continuidad a este juego que está mostrando el equipo. Sí, y no creernos para nada que podamos ganar o jugar bien sin la identidad nuestra, ¿no? Sin correr, sin jugar en campo contrario, sino que tenemos que pensar que tenemos que hacer todo eso. Si pensamos que podemos salir jugando desde atrás y pensamos que podemos tener el balón más tiempo que el rival por tener el balón, estamos completamente equivocados, ¿no? Y en ese sentido, nuestra identidad nos tiene que dar el jugar en campo contrario. Ellos también, me imagino que querrán jugar en nuestro campo, a ver quién gana, o ellos o nosotros. Contra el Atleti cambiasteis un poco la disposición, jugasteis con 3 mediapuntas. ¿Te convenció y qué fue lo que más te gustó? A ver, me gustó, fue un buen partido creo que por nuestra parte. Ellos no jugaron cómodos, ellos creo que hasta el segundo tiempo que en centro del campo empezaron a tocar el balón y por dentro, y nos metió por momentos un poco más atrás, pero no porque tú fueras más atrás, sino porque ellos juegan y van perdiendo y somos los futbolistas y te meten más atrás. Pues en ese sentido quizás no fuimos un poco nosotros, ¿no? Pero yo creo que fue más debido a ellos que a nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos una identidad de terminar con muchos balones en área, y a veces si no juegas con 2 arriba, pues ese balones que metes ahí parece que pasan, ¿no? De un lado a otro y no aparece nadie a la hora de rematar. Sin embargo, el otro día pues yo creo que sí estuvimos bien en ese sentido, ¿no? Y luego de poder ganar segundas jugadas y poder incidir otra vez en atacar en campo contrario. Y yo creo que eso es lo que más me gustó, ¿no? La identidad del equipo desde el inicio del partido, de jugar muy arriba, ¿no? Y bueno, al final nosotros también tenemos buenos futbolistas, y entonces si esos buenos futbolistas tienen un buen día también, pues también pueden marcar diferencias.
Muy bien.